Muy bien, gracias. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con... creo que ya puedo controlarlo. Creo que todavía no puedo controlarlo. Listo. Vamos a comenzar con la primera parte, que es la anatomía de la laringe y la hipofaringe. Como sabemos, la laringe es una estructura funcional cilíndrica que va desde el borde superior de la epiglotis. Creo que no se puede cambiar. No, yo le voy cambiando. Ajá. Como les comentaba, la laringe es una estructura cilíndrica que va desde el borde superior de la epiglotis hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Está compuesta por 3 cartílados pares y 3 únicos, así como múltiples ligamentos, músculos y membranas. Cuenta con 3 funciones principales, que la primera es estructural, para protección de la vía aérea. La segunda es la coordinación entre el sistema digestivo y la vía aérea. Y la tercera es la fonación. ¿Podrías dar la que sigue, por favor? Debido a su complejidad y para su estudio oncológico correcto, tomando en cuenta que en esta estructura se reporta hasta un cuarto de los casos de neoplasias de cabeza y cuello, dividimos a la laringe en 3, en supraglotis, la glotis y la subglotis. Esta división nos va a permitir definir un estadio clínico más preciso para asignar un tratamiento correcto posteriormente. Comenzando con este corte coronal, y aunque no existen límites anatómicos claros, se considera la supraglotis desde el borde superior de la epiglotis hasta el fondo de los ventrículos laringios, los cuales corresponden al espacio ubicado entre los pliegues ventriculares, que estos se van a formar a partir de la membrana cuadrangular, donde en su parte más distal va a pasar el ligamento vestibular y las cuerdas verdaderas o pliegues bucales. Por lo que en este subsitio vamos a encontrar, y de forma general, el pliegue aritenoepiglótico, el ápex del aritenoides. Vamos a encontrar los ventrículos laringios y los pliegues ventriculares o las cuerdas falsas. En la parte justo en los ventrículos que sirven como transición entre las cuerdas verdaderas y las cuerdas falsas, inicia la glotis considerando como límite superior las cuerdas vocales verdaderas, las cuales están formadas por creo que aquí falta, perdón. Las cuales están formadas por el músculo tiroaritenoideo y el ligamento vocal que se inserta en las apófisis musculares de los cartílagos aritenoides. Se extiende hasta 0.5 milímetros por debajo de mismas y dependiendo de la literatura se llega a considerar hasta 1 centímetro. ¿Podrías darle la que Creo sigue, que, creo Efra, que por ya favor? estás controlando la pantalla, a ver si quieres intentarlo. Mm, ¿No? No, no cambia. Ok. Ahí va. Bueno, esa era la visión de la supraglotis, que va del epiglotis al fondo del ventrículo. Y la que sigue es la de la glotis, que va desde las cuerdas vocales verdaderas hasta 5 centímetros por debajo de las mismas. Algunas veces, pero creo que es parte más quirúrgico, se llega a considerar hasta 1 centímetro por debajo de ellas. En este subsitio y de forma general vamos a encontrar las cuerdas vocales verdaderas, la comisura anterior y la comisura posterior, mientras que en la subglotis su borde superior va a ser un plano imaginario que va desde el límite inferior de la glotis hasta por debajo de las cuerdas, hasta el borde inferior del cartílago cricoides. La parte superior de la subglotis
Está cubierta es móvil, está cubierta por mucosa que recubre principalmente el cono elástico, y la parte inferior es rígida y está cubierta por la mucosa de la cara interna del cricoides. Coincide con la membrana cricotiroidea que veremos más adelante, y está a su vez el espacio cricotiroideo. El cono elástico y esta membrana van a constituir un espacio muy importante entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Recordemos o recordaremos que el principal flujo de drenaje ganglionar de la supraglotis y la subglotis, que es las que más dan metástasis ganglionares, va desde el 2 al 4 para la supraglotis y los niveles 3 a 4 para la subglotis. La glotis por lo regular no tiene metástasis ganglionares tan frecuentemente como las primeras, pero también las vamos a llegar a ver. Continuamos con nuestro corte coronal, regresando a nuestra subglotis, en los cortes axiales, que es donde vamos a estar contorneando principalmente. Nos vamos a ubicar en el borde superior del yoides, donde vamos a encontrar inmediatamente el borde libre de la epiglotis. Como pueden ver aquí señalado por la flecha blanca, por debajo de este corte vamos a encontrar esta imagen compuesta. Aquí está, esta imagen compuesta por el ligamento glosoepiglótico en la parte medial, que está separando de forma física las valléculas, mientras que la epiglotis, que está en el centro, va a separar estas del vestíbulo laringio, que está aquí con los puntitos blancos. Además, en las partes inferiores y laterales de cada lado, vamos a empezar a encontrar los pliegues faringoepiglóticos que forman el margen anterior y superior de los que serán los senos piriformes. No se alcanza a ver, pero en este corte también podemos encontrar como una forma de referencia y para ubicarnos dónde estamos, la glándula submandibular. En este corte que sigue es un par de cortes debajo del anterior. Observamos ya el cartílago tiroides y los pies ariepiglóticos. Los senos piriformes también se encuentran por debajo de estos, principalmente en los vértices. Y a los lados vamos a encontrar el espacio, este, eh, perdón, en el espacio preglótico. Lo vamos a ubicar justamente donde está señalando la flecha. No sé si pueden ver mi flecha del escritorio. Bueno, justamente en donde estamos viendo la flecha, vamos a ver una zona de transición que más hipodensa, que corresponde a la grasa contenida en el espacio preepiglótico, que encontraremos la región anterior a la epiglotis y posterior al cartílago tiroides. Es en la parte central, y el espacio paraglótico, que es a los lados donde está más hipodenso, y ahí podemos ver un poco incluso de aire donde está señalando la otra flecha. Esa parte está separado únicamente los espacios preepiglóticos y los paraglóticos por la membrana cuadrangular, tomando en cuenta que la mucosa en este sitio se continúa hasta el ventrículo que vemos aquí debajo, por debajo de los senos piriformes, y lo único que los va a separar es la membrana cuadrangular, y que es un punto clave y es un punto importante de mencionar, ya que va a definir la invasión de un tumor o a través de estos espacios, lo va a definir como un tumor transglótico, o en algunos casos los tumores de cuerdas verdaderas pues, se pueden definir como extralaringios, sin olvidar que estos también se comunican con el espacio preepiglótico. En el siguiente corte vamos a encontrar los pliegues ventriculares o cuerdas vocales falsas. Es uno antes, por favor, Efra. Sí. Ahí está.
En este corte vamos a encontrar las cuerdas vocales verdaderas. Podemos notar aquí el cambio a una mayor densidad y la cual es más... aquí, perdón, ahí. Las cuerdas vocales falsas, vamos a comenzar a encontrar el cambio de densidades, a mezclar el espacio paraglótico de tejido de mayor densidad que corresponden con los músculos intrínsecos de la laringe. Si ven, aquí se va disminuyendo el espacio que existía anteriormente y vamos a encontrar también los cartílagos aritenoides que están por debajo, justo donde está señalando la flecha inferior, y los senos piriformes con los ventrículos, los cuales a partir de este corte van a comenzar a perderse. Y la siguiente imagen, finalmente nos vamos a ubicar en las cuerdas vocales verdaderas. Aquí vamos a notar todavía más el cambio de densidades, la cual va a ser más homogénea, y esto es porque corresponde al músculo tiroaritenoideo, lo que es la principal, lo que forma principalmente, o por lo menos la estructura firme de las cuerdas vocales verdaderas. Esta, no olviden que esta va a ser una importante referencia para saber que están en las cuerdas verdaderas. Como ven, aquí prácticamente ya no hay grasa. Sin embargo, en la parte posterior vamos a encontrar el cartílago cricoides, que será lo que vamos a ver generalmente primero, la lámina posterior del cartílago cricoides. Eh, a diferencia del arco anterior, que está todavía un poco más inferior y es más prominente esta, justo donde nos señalan estas flechas, las flechas negras, comienza la mucosa de la hipofaringe y se va a continuar por la flecha blanca inferior con el músculo constrictor de la faringe. Además, podemos ver la comisura anterior, que es el espacio donde converge la inserción de las cuerdas bucales a la superficie del cartílago tiroides, y la posterior, que corresponde a la mucosa que recubre el cartílago cricoides entre ambos cartílagos aritenoides. Todo esto, al momento de la laringoscopía, se va a ver de esta forma. Listo. Esta es la imagen que se va a ver a través de la laringoscopía, recordando que dos tercios anteriores de las cuerdas vocales verdaderas vamos a encontrar el 60% de los tumores que corresponden al subsitio de la glotis, mientras que en la subglotis vamos a encontrar el otro 20% de los casos. Con respecto a la subglotis, en este corte vamos a observar el arco del cartílago cricoides, su lámina posterior, como les comentaba, es lo primero que vamos a ver de ese cartílago. Siempre va a estar superior al arco anterior, y por aquí arriba, justo donde estamos viendo, déjenme ver si sale el otro corte. Aquí, justo donde está esta flecha, está señalando el inicio de la membrana cricotiroidea. Tiene un poco de grasa alrededor y en la parte inferior, justamente al lado de los cartílagos aritenoideos, vamos a encontrar el músculo cricoaritenoideo. Y al final, el arco anterior del cricoides, que se empieza a reforzar un poco más. En este último corte es donde vamos a encontrar el arco anterior, y es prácticamente se va a encontrar a la mitad del borde inferior del cricoides. El cricoides va a ser una referencia muy importante para muchos de los planes que vamos a estar realizando. En cuanto a la hipofaringe, su anatomía, vamos a dividir en tres subsitios.
En orden de importancia está el seno piriforme, que va a representar el lugar donde, o el sitio donde se van a encontrar el 80% de los tumores de esta área. El área postcricoidea es el 20% de los tumores y finalmente la pared hipofaringea posterior. El, bueno, en este corte vamos a encontrar, si recordamos, ya lo habíamos visto, vamos a encontrar la pared hipofaringea posterior, justo posterior a la supraglotis, que es donde va a iniciar la hipofaringe, que va desde el borde superior del hueso yoides hasta el margen inferior del cartílago cricoides. En este corte recordamos los senos piriformes, que están aquí marcados por asterisco, y el área retrocricoidea que forma la pared anterior de la hipofaringe y contacta con la superficie dorsal de la lámina cricoidea. Déjenme ver si sale el siguiente corte. Aquí está. Bueno, justo aquí es donde están los senos piriformes y déjenme regreso una porque creo que no está saliendo, o por lo menos a mí no me aparece. A ver, permíteme tantito, César. Gracias. César. ¿Sí? A ver, ¿ya se ve? No. Quitaste la opción de compartir pantalla. A ver, permíteme tantito. A ver, creo que ya le envié de nuevo. ¿No se ve? No la puedo controlar, ya se ve, pero no la puedo controlar. Permíteme. A ver, creo que ya tienes el control. Excelente. Que si no, yo le Y sigo, bueno, César. sí, la que sigue, por favor. En cuanto al drenaje ganglionar de la hipofaringe, vamos a observar que son prácticamente los mismos que la laringe, que va del 2 al 5, involucrando el retrofaringio, paratraqueal y el paraesofágico. Ahora, los niveles ganglionares, la probabilidad de encontrar metástasis ganglionarias por la T del TNM para supraglotis del T1 al T2 van del 30%, mientras que el T3 para el T4 al 25% para supraglotis, siendo más frecuente en la glotis hasta un 30% en los T3, T4 y en la subglotis hasta un 20% en el T1, T2. Para la parte de la hipofaringe, vamos a tener que los tumores del seno piriforme hasta un 83% de T2, T1 a T2 van a dar metástasis, mientras que el 98% de los T3 a T4 se presentan con metástasis ganglionares. Para la pared faríngea, hasta el 80%, tanto de T1 a T2 como de T3 a T4, siendo en menor frecuencia el área postcricoide, de 6 a 17% T1, mientras que el T3 a T4 hasta un 50%.
Aquí en este corte inicial, donde vemos el borde libre de la epiglotis, vamos a ver que está en relación con el nivel 2 y el nivel 7. El nivel 7 corresponde a los niveles retrofaringeos que inician desde C1, unos cortes más arriba, hasta el borde superior del hueso yoides, mientras que el nivel 2 o los yugulares superiores están de color amarillo y verde en estos dos cortes, que en el segundo corte vamos a ver los senos piriformes y los pliegues ariteno-epiglóticos. En estos cortes están ubicados en el lado izquierdo en las cuerdas vocales falsas y el lado derecho en la cuerda vocal verdadera. Vamos a ver que la relación principalmente está con los niveles 6A o yugulares anteriores, el nivel 3, los yugulares medios, y el nivel 5, que corresponden a los ganglios del triángulo posterior. Y finalmente, en este corte que vamos a ver inmediatamente, está en la altura del cartílago cricoides, y vamos a encontrar la estrecha relación que se tiene con con el nivel 6B, que corresponde a los prefaringios, pretraqueales y paratraqueales, y los yugulares inferiores. Y bueno, eso es todo de la parte de anatomía. Ok. Permíteme tantito, voy a volverlo a proyectar. Bueno, vayan preparando su micrófono. Vamos a tratar de agilizar las actividades que cada quien tiene asignadas para ver si tenemos tiempo de hacer un poco de discusión del taller. Sí. Ok, hola, ¿me toca a mí? ¿Me escuchan? Sí. Ok, vamos a ver primero lo que es la caja laringea. ¿Me pueden ayudar a pasar? La caja laringea, bueno, vamos a ver las técnicas de radioterapia definitiva para carcinoma glótico en estadio temprano. Esta caja laringea, bueno, hay dos modalidades principalmente, que es IMRT y radiación convencional con planificación basada en tomografía. La caja laringea la vamos a ocupar en la radiación convencional. Esta consiste en campos laterales opuestos colimados para alinearse paralelos al eje de la laringe. La vamos a utilizar en los tumores T1 y T2, que es un tumor limitado a las cuerdas vocales en el T1, y T2 es cuando ya va a tener extensión a la supra y a la infraglotis. Bueno, los campos en T1 van a ser laterales opuestos y deben consistir en un cuadro de 5 por 5 centímetros. Vamos a ver los límites. El límite superior está en la parte inferior del hueso ioides o la porción superior de la muesca tiroidea, o también es llamada escutadura tiroidea superior, que va a estar en el cartílago impar en el cartílago impar de la tiroides. El límite inferior es la parte inferior del cricoides, el límite posterior es el borde anterior de los cuerpos vertebrales, y el límite anterior es, solamente se va a dar en 1 centímetro de fuga. Me pueden pasar la siguiente. El T2, los campos laterales van a ser un poco más, bueno, se llama large box, y solamente se va a aumentar 1 centímetro los campos. Los campos es una caja que debe de consistir en 6 por 6 centímetros. Esto es por lo que les había comentado, que ya tiene extensión supra e infraglótica. Y típicamente con estas técnicas, vamos a tener 2 centímetros por arriba y por debajo del GTB. Algo importante también que debemos considerar es que ocasionalmente puede ser necesario inclinar los haces aproximadamente de 5 a menos 10 grados inferiormente para evitar el tratamiento a través de los hombros. Esto es especialmente en pacientes que tienen los cuellos relativamente cortos, para evitar dar para evitar dar el tratamiento en otras zonas. Listo. Y en cuanto a la simulación, la posición es en decúbito dorsal, la cabeza, cuello y los hombros deben de estar inmovilizados mediante el dispositivo que ya conocemos, mascarilla termoplástica con 4 a 5 puntos de fijación. El isocentro se debe colocar en la parte superior de los aritenoides o centro de cuerdas vocales verdaderas, y la tomografía debe hacerse por arriba de la base del cráneo y debajo de la articulación esternoclavicular. Los cortes deben ser de 3 milímetros. El contraste IV
debe utilizarse excepto en carcinoma glótico T1, en el que se puede omitir el uso de medio contraste según las guías internacionales de los para la delineación de los volúmenes de laringe. Este también, bueno, pues es útil para delinear las arterias carótidas y se deben considerar la extracción selectiva de piezas dentarias que tengan amalgamas, ya que estas pueden dar este artefacto. Nada más ahí, la máscara, digo, para que nos lo cerre uno sobre todo, tiene que ser Larga. larga, ¿no? Larga. Porque Ajá. esta que tú pusiste en la imagen es corta. La corta, es que si no encontré larga. Sí, es larga. Ujú. Hola, ¿me escuchan? Sí. A ver, Tony, Bueno, en cuanto ya iniciando el taller de laringe, me toca explicar los volúmenes de bajo riesgo ganglionar para cáncer de hipofaringe y explicar los volúmenes de bajo riesgo ganglionar para cáncer de laringe. Primero que nada, como introducción, pues se debe seleccionar el CTB de bajo riesgo ganglionar basado en los siguientes principios generales, que dependiendo del riesgo de metástasis oculta, se deben incluir todos aquellos con un riesgo de más de 10% de probabilidad. El riesgo se relaciona con la localización, la extensión, el involucro ganglionar, la historia natural y la etapa clínica. En caso de tumores lateralizados, la IMRT a cuello ipsilateral pudiera estar indicado, y en caso de tumores que crucen la línea media, el tratamiento a cuello contralateral también pudiera ser necesario. Se debe poner atención en caso de tumor de gran tamaño que pudiera modificar el drenaje ganglionar y aquellos con alto riesgo de recurrencia contralateral. Se recomienda la irradiación bilateral a cuello para aquellos que anatómicamente tienen un drenaje cruzado, incluyendo en este caso la laringe e hipofaringe. En caso de que el tumor infiltre estructuras adyacentes, se debe incluir los ganglios involucrados a esas estructuras, y en caso de ganglio positivo clínicamente, se recomienda extenderse hacia los niveles ganglionares adyacentes. En caso de ganglio involucrado que esté cerca de músculo, piel, parótida o que tenga extensión extracapsular, se recomienda incluir por lo menos todo el nivel y se le debe dar 1 centímetro de margen en todas las direcciones. Ahora, en cuanto a las consideraciones en hipofaringe, pues es importante mencionar que la incidencia de metástasis ganglionar al momento del diagnóstico es de 65 a 80%. Los sitios de mayor involucro son nivel 2, nivel 3 y con menor el nivel 4. El nivel 2 va de un 67 a un 75%, el nivel 3 desde un 33 a un 75%. Y menciona que tiene afección contralateral en un 16% y que aumenta en caso de ganglio clínico o extensión hacia línea media. Y en caso de tumores del seno piriforme o invasión esofágica o paratraqueal, el riesgo de metástasis a nivel 6 aumenta. No los voy a mencionar todos, pero aquí está los que debemos de seleccionar como bajo riesgo ganglionar. Estos son los volúmenes en hipofaringe. En nuestro caso, que mencionaban que era un N0, pues los de ipsilateral ahí están, que son 2, 3, 4A y 7A, y el contralateral 2, 3, 4A y 7A para los tumores que ahí mencionan. Ahora, en cuanto a consideraciones en laringe, para tumores T1 de la glotis se recomienda observación. Para T2 se puede considerar también observación, aunque el consenso es menor. Y para otras etapas, la incidencia de metástasis ganglionar va desde el 26 al 55%. Ellos mencionan que, especialmente para la supraglotis, tiene un drenaje linfático extenso, lo cual resulta pues, en una mayor incidencia de metástasis ganglionar. También mencionan que el drenaje linfático de laringe incluye niveles 2A, 3 y 6. En tumores T2, T4 con ganglio clínico negativo de glotis, el porcentaje de metástasis fue de un 14.6%, de un 14.6% global, que son el 2, 3 y 4, que respectivamente son 10, 14 y 2.5%. El riesgo de metástasis en niveles 6B es alto, especialmente en tumores con extensión subglótica, con un 18% para laringe y un 27% con extensión subglótica, con alto riesgo de metástasis en mediastino. Y igual, estos son los niveles que se deben seleccionar, esto para laringe, esto en bajo riesgo ganglionar. Bueno, respecto al GTB principal, este es un tumor de cuerda vocal izquierda. Las guías de contorno que nos hizo favor de mandarnos Efraín
mencionan que se tiene que tomar en cuenta tanto imágenes de tomografía como de resonancia, aunque en este caso la tomografía para la localización pudiera ser superior a la resonancia y pudiera tender a sobreestimar el volumen del GTB. Por laringoscopía se tomó en cuenta que el hallazgo fue un tumor glótico con extensión hacia los ventrículos y con fijación de la cuerda vocal izquierda hacia la comisura anterior, justo como me extendía hacia la comisura anterior, como podemos ver en los diferentes cortes. Y en la tomografía de simulación también incluí un poco el cartílago tiroides porque se veía infiltrado de forma macroscópica, como podemos ver aquí, sin rebasar al mismo cartílago tiroides. Y me pasan a la siguiente, que no puedo cambiarle. ¿Me puedo pasar a la siguiente? A ver, no se ve. Y aquí tenemos una vista coronal de cómo se ve la reconstrucción para el GTO principal. Y eso es todo. Bueno, en cuanto a la pregunta 6, realizar la expansión 5,5 milímetros del GTB, pues tenemos que la delineación del CTB no puede ser estrictamente una expansión geométrica directa del GTB sin que tengamos que realizar forzosamente alguna modificación teniendo en cuenta tanto la anatomía de nuestro paciente, que se debe clasificar en 4 aspectos, que son la adaptación para las cavidades aéreas, la adaptación para la anatomía de la cabeza y el cuello, la adaptación de las barreras anatómicas que nos van a evitar la difusión de las células tumorales de manera fisiológica, y la adaptación teniendo en cuenta, menciona aquí, pues experiencia en las técnicas quirúrgicas. Entonces, en cuanto a la adaptación a las cavidades del área, aéreas, expresión geométrica, tiene que editarse para evitar las cavidades aéreas de la faringe, de la laringe, de la cavidad oral, de los senos nasales, paranasales, en caso de que corresponda. En cuanto a la anatomía de la cabeza y el cuello, la expansión tiene que tener en cuenta la anatomía entre los diversos subsitios que ya vimos, las regiones de la superficie de las mucosas contiguas y las que no estén directamente contiguas. Y en cuanto a las barreras anatómicas de cabeza y cuello, algunas estructuras, como por ejemplo la mandíbula, el hueso maxilar, la columna cervical, el yoides, la fascia muscular, se pueden considerar como barreras fuertes para la difusión del tumor. Y entonces la expansión del GTB debe de editarse para estas estructuras, a menos, claro, que sea probable que estén infiltradas. Y en cuanto a las consideraciones quirúrgicas, por ejemplo, para tumores pequeños, por ejemplo, el T1 glótico o el carcinoma de fosa micelar T1, algunas series quirúrgicas con cirugía endoscópica reportan que puede haber una tasa de control tumoral muy alta sin el uso, por ejemplo, de radioterapia postquirúrgica, con márgenes más bajos. Entonces, esto sugiere una adaptación pues específica, pero para ciertos subtipos nada más. Bueno, esas son consideraciones quirúrgicas muy específicas, pero sin embargo se reconoce que algunas series pues se han basado en pacientes muy seleccionados y no son una regla general. Y pues también esto pues no nos puede decir la infiltración a la mucosa en una vista macroscópica en un procedimiento quirúrgico. Y en cuanto a la correlación histopatológica, para el carcinoma de células escamosas de hipofaringe, la extensión del tumor submucoso puede extenderse incluso hasta 20 o 30 milímetros en dirección craneocaudal. Esto requiriendo un margen de GTB a CTB mayor de la expansión 5,5 propuesto para otras ubicaciones tumorales, específicamente para esta histología. La siguiente, Efri, por favor. Bueno, esta fue la expansión que se hizo del GTB. Esta sí fue una 5,5 porque era un tumor glótico. Con las especificaciones que ya se hicieron. Específicamente la edición de las cavidades aéreas. La siguiente parte. La nomenclatura propuesta según el consenso internacional, pues tenemos que el GTB es, como ya sabemos, el volumen macroscópico del tumor primario, y es importante delinearlo tanto con la evaluación clínica y obviamente radiológica, de todos los estudios de imagen que tengamos. El CTBP1 es el CTBP asociado con prescripción de dosis alta. El CTBP1 corresponde al GTBP más un margen de 5 milímetros editado, como anteriormente ya lo expliqué. Y el CTBP2 es un CTBP
asociado con una prescripción de dosis más baja, es decir, la prescripción de dosis profiláctica o de dosis intermedia, y el CTP2 corresponde a un GTP más un margen de 10 milímetros editado, como ya se explicó. Esto es, si CTP1, CTP2 o CTP3 va en relación de que algunos centros utilizan dos niveles de dosis, que es el CTP1 y el CTP2, respectivamente utilizando una dosis terapéutica alta y una dosis profiláctica, y otros eligen tres niveles de dosis, que son una dosis terapéutica alta, una intermedia y una profiláctica. En ambos escenarios, el CTP1, que es el volumen objetivo asociado a prescripción de dosis más alta, en todo caso el CTP2 sería un dosis intermedio y el CTP3 sería un nivel de dosis profiláctico. Bueno, entonces, con la siguiente pregunta era las consideraciones para los tumores glóticos, dependiendo la T del tumor. Entonces, vamos a tener que para los tumores T1, el CTBP1 debe de incluir el espacio paraglótico, la comisura anterior, la parte anterior de la cuerda vocal contralateral y el proceso vocal del cartílago aritenoideo. Y se debe excluir el cartílago tiroideo y la cavidad aérea. Eso en cuanto a axial, y en cuanto a craneocaudal debe de incluir los aspectos subglótico y supraglótico de la cuerda bucal, y en los tumores T1 no se recomienda realizar el CTBP2. En los T2, el CTBP2 en el axial debe de incluir el espacio paraglótico, la comisura anterior, la parte anterior de la cuerda vocal contralateral y el proceso vocal del cartílago aritenoideo, o sea, lo mismo que el anterior. Se debe excluir el cartílago cricoides y la cavidad aérea. En cuanto a craneocaudal, se debe incluir la parte craneal de la subglotis, el ventrículo ipsilateral, y la parte caudal de la mucosa supraglótica. De estos me parece que Efraín había agregado unas imágenes para preguntarles a los R1, no sé. ¿Efra? Sí. Que me parece que ibas a agregar estas imágenes para preguntarle. A ver, si quieres continuamos. Ahorita nos regresamos a esto si hay alguna consideración. Muy bien, en cuanto, Bueno, en cuanto a los tumores glóticos, en T3, es la continuación de lo otro. sí, es la continuación. Entonces, en los T3 se debe incluir el cartílago tiroideo y el cricoides en relación con el GTB, el espacio preepiglótico y la pared medial del seno piriforme. Y no se debe extender fuera del cartílago tiroides, y solamente se debe de incluir el cartílago tiroides si es que este está infiltrado por tumor. Y lo mismo, no se extiende fuera de la laringe o de la orofaringe a menos que ésta esté invadida. Y no se debe de incluir la pared faríngea posterior. En cuanto al T4, es lo mismo, incluir el cartílago tiroideo, el cricoides y el espacio preepiglótico, y se va a extender fuera del cartílago tiroideo, pero no más allá de los músculos esternotiroideo y el tiroideo, a menos también que tengan invasión macroscópica. Y va a incluir, o puede incluir parte de la glándula tiroides. Los huesos, vértebras y guioides deben ser excluidos a menos que estos estén infiltrados, y para los tumores que infiltran el espacio prevertebral se puede extender al cuerpo vertebral. A ver, Alfredo, ¿nos puedes comentar de esta imagen? Alfredo. Sí, bueno. Sí. A ver, te voy a dar el control del... ¿Estás en computadora? Sí. A ver, ya te di el control remoto, a ver si lo puedes manejar. No puedo. Bueno, si quieres comentarnos las expansiones, así de manera general, de lo que nos dijo
Y es el T3, es el caso que vamos a analizar en taller. Entonces, menciono las expansiones o lo que se edita en estas imágenes o cómo. Sí, de manera breve. Pues lo que se tiene que editar aquí, pues principalmente es la densidad aire. Tenemos que editar también al cartílago cricoides. No lo veo aquí. Y ¿Nos puedes comentar las líneas de colores que significan? bien. La línea roja representa el GTBP. La línea amarilla representa el CTBP1 y la línea verde el CTBP2. ¿Y la línea azul? La línea azul nos representa ¿Alguien que le quiera ayudar a...? Es la expansión de 10 milímetros. Sin la edición, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, vamos a continuar. Bueno, en cuanto a los tumores supraglóticos, igual van a haber diferentes consideraciones dependiendo de la etapa clínica o la T del tumor. Entonces, en el T1, el CTBP2 debe de incluir el espacio preepiglótico y el espacio paralaringio, y se debe de excluir el cartílago tiroideo y la cavidad aérea. Hay varias especificaciones también dependiendo de en qué parte se encuentra el tumor. Entonces, cuando hay tumores del ventrículo laringio, el CTBP2 se tiene que extender hasta el área glótica. Cuando el tumor es del pliegue ariepiglótico y la epiglotis suprayoidea, el CTBP2 se puede extender hasta la vallécula. Y si el tumor es de la mucosa interaritenoidea, se recomienda que se excluya la pared faríngea posterior. En cuanto al T2, el CTBP2 debe de incluir igual el espacio preepiglótico, el paralaringio, y también se debe de incluir el cartílago tiroideo y excluir los músculos de la laringe y las cavidades aéreas. Si el tumor es del ventrículo laringio, se va a extender igual hasta el área glótica, igual que en el anterior, si es del pliegue ariepiglótico y de la epiglotis suprayoidea, se puede extender hasta la vallécula, y también se debe excluir la pared faríngea posterior si es de la mucosa interaritenoidea. Doctora, de las imágenes, ¿quiere que se comente algo o continuamos con las especificaciones? Si quieres, continuamos por el tiempo. Ok. Ahora sí. Si quieres, yo doy lo que sigue, Cristian. Bueno. Cuanto a tumores supraglóticos, ahora en T3, el CTBP2 se va a incluir la parte del cartílago tiroideo en relación con el GTBP que explicaron previamente, y se incluye el espacio preepiglótico. No se va a extender fuera del cartílago tiroides y, excepto si está infiltrado, puede extenderse hacia la orofaringe. Puede incluir el área postcricoide, pero nunca debe de incluir la pared faringe posterior. En cuanto a T4, las consideraciones para el CTBP2, incluir cartílago tiroideo en relación con el GTBP y el espacio preepiglótico. Se va a extender fuera del cartílago tiroides, pero no más allá de los músculos de la correa, a menos que se invada macroscópicamente. Es probable que incluya parte de las glándulas tiroides. Y para los tumores que infiltran el espacio prevertebral, esta expansión puede extenderse hacia el cuerpo vertebral. Y ahora, en cuanto a tumores subglóticos, las consideraciones para el CTBP1 va a ser GTBP con un margen concéntricamente isotrópico de 5 milímetros, y este siempre debe delinearse dentro del CTBP2, el CTBP1.
El CTBP2 va a incluir el GTBP con un margen concéntrico isotrópico de 10 milímetros, 5 milímetros más en todas las direcciones. En cuanto a tumores con T1, se debe considerar excluir el cartílago tiroideo y el área de la laringe. A medida que la mucosa subglótica se encuentra sobre el cartílago cricoides, se extiende un margen de 2 milímetros en cuanto al cartílago cricoides. En un T2, consideraciones para el CTBP2 incluye cartílagos cricoides y aspectos inferiores de los cartílagos tiroides, y no se extenderá fuera de estos cartílagos. También incluye la laringe glótica y la mucosa de la parte superior de la tráquea. Consideraciones para los tumores T3 va a incluir cartílago tiroides, cartílago cricoides y parte del músculo cricotiroideo en relación con el GTBP, pero nunca se debe de extender fuera de estos cartílagos. Se debe de excluir la pared faringe posterior y el esófago cervical. Y en tumores T4 se debe de incluir el cartílago tiroideo, el cricoides en relación al GTBP, y lo más probable es que se extienda fuera de estos, pero no se extienda más allá de los músculos de la laringe, a menos que los invada macroscópicamente. Cuando se extiende fuera de los músculos, el CTBP2 incluye parte de la glándula de tiroides y se edita para excluir cuerpos vertebrales, excepto en los tumores que infiltran el espacio prevertebral, donde el CTBP2 puede extenderse hacia el cuerpo vertebral, como anteriormente ya lo dijimos. Ya para terminar. Bueno, para la hipofaringe tenemos que, como ya se ha dicho, en los tumores T1, el CTBP1 se le va a dar un margen del GTBP de 5 milímetros y siempre debe ser delineado dentro del CTBP2. En CTBP2 va a llevar igual el margen de 10 milímetros de expansión y este debe incluir la parte posterior del espacio paralaringio, el área interaritenoidea y el cartílago aritenoideo, la parte posterior de la faringe y la parte lateral de la hipofaringe. No debe extenderse dentro del esófago a menos que el GTB quede ubicado cerca de la unión esofágica. Y para los tumores pequeños superficiales de T1, perdón, ahí es T1 de hipofaringe, se puede omitir el CTBP2 y solamente delinear el CTBP1 con una expansión de 5 milímetros editado. Entonces, ahí vemos en el... Ahí vemos en el icono de gato, vemos el pliegue aritenoepiglótico derecho. Vemos ahí como ya lo habíamos dicho, en rojo se va a ver el GTB. El CTBP1 va a tener el margen amarillo. El CTBP2 va a ser el verde, delimitado el área aérea. Y el azul se va a ver el PTB con una expansión de 10 milímetros. En el T2, igual, para los T2 va a ser el CTBP1 con margen de 5 milímetros, el CTBP2 va a ser con un margen de 10 milímetros, lateralmente va a incluir la cara posterior del espacio paralaringio y parte del cartílago tiroideo en relación con el GTB, pero no se va a extender más allá del cartílago. Medialmente va a incluir el cartílago aritenoideo ipsilateral y parte del cartílago cricoides, pero no se extiende a la laringe. Anteriormente puede incluir parte del espacio preepiglótico y caudalmente, dependiendo de la ubicación del GTB, se puede extender hacia el esófago cervical superior. Cranealmente puede extenderse a la orofaringe, a la pared faringe posterior, a la pared orofaringe lateral y a la vallécula anteriormente. También puede incluir los músculos constrictor faringio, pero no se extiende a través de la fascia prevertebral ni a los músculos longus colli y longus capitis, que es de la masa común. Ahí vemos también, vemos en el iconito, bueno, en el símbolo de sección, vemos la aritenoide izquierda. En el símbolo del gato vemos el pliegue aritenoepiglótico derecho y en el asterisco vemos la cuerda vocal izquierda. Para los tumores T3, igual los márgenes que ya habíamos dicho, para el CTBP1 de 5, para el CTBP2 de 10. Lateralmente se va a incluir el aspecto posterior del espacio paraglótico, parte del cartílago tiroideo y en relación a la extensión del GTB. Medialmente se incluye al menos el cartílago aritenoideo ipsilateral, el laringio ipsilateral y parte del cricoides. Posteriormente se incluye también el músculo constrictor de la faringe sin extenderse a la fascia prevertebral. Y anterior se incluye el espacio preepiglótico y cranealmente también se puede extender a la orofaringe si está tomado.
En este se puede considerar una expansión de 15 milímetros si hay una extensión de la submucosa en sentido craneocaudal. Aquí vemos en los T3, en el asterisco, vemos la aritenoide derecha y en el símbolo del gato vemos la pared posterior de la hipofaringe. Y para T4, igual los márgenes que ya hemos dicho. Y en comparación con los T3, el CTBP2 se puede extender de manera lateral a la musculatura laringea, incluso hasta el tejido subcutáneo, así como la glándula tiroides. Si involucra el espacio perivertebral, se puede incluir la fascia perivertebral y el cuerpo vertebral. Y igual se puede dar una expansión de 15 milímetros si es que hay una extensión de la submucosa en sentido craneocaudal. Ahí vemos también en el símbolo de gato, vemos el área interaritenoidea y la T que representa el tumor. Ok, entonces Efraín nos hizo favor de mandarnos las guías internacionales y bueno, mencionan las diferencias entre las guías internacionales y las guías francesas. Entonces, en cuanto a los principios de las guías, pues las guías francesas se basan en un principio anatómico, hablando acerca de pues, compartimentos y cuáles son las fortalezas y las debilidades de las barreras naturales anatómicas. Y las guías internacionales se van a basar en un principio de proximidad o un principio geométrico y van a hablar acerca de la densidad celular que va a disminuir conforme nos vayamos alejando del GTB. Algo muy parecido pues a las guías danesas. La expansión del CTB de alto riesgo en las guías francesas va a ser de 3 a 10 milímetros dependiendo el sitio del primario y las barreras naturales. Y en las guías internacionales normalmente va a ser 5 milímetros a partir del GTB, editando estructuras óseas y el espacio aéreo. Y la expansión del CTB de bajo riesgo en las guías francesas van a ser el compartimento completo y si la barrera no está bien definida puede ser incluso una expansión de 2 hasta 3 centímetros. Esto es lo que mencionan para laringe. En el caso de las guías francesas, craneal se puede extender hasta el yoides, la epiglotis suprayoidea, lateral hasta el cricoides, la lámina tiroidea contralateral o los músculos infrayoideos, excepto en T2, que no debería haber involucro de los músculos, y ambas aritenoides, el seno piriforme y la región retrocricoidea. Y las guías internacionales mencionan que es una expansión de 10 milímetros a partir del GTB, editando el hueso no involucrado, el espacio aéreo y pudiendo incluir los espacios de riesgo de acuerdo a la T que no se hayan alcanzado con esa expansión de 10 milímetros. Entonces, bueno, de esta guía que nos mandó Efraín, yo solamente incluí a un paciente, venían 4 pacientes, solamente incluí al paciente 1, que es un paciente similar a nuestro paciente del taller de contorneo, es un paciente con un tumor glótico, T3N0M0. Lo que mencionaban ellos como descripción del paciente, un tumor en la glotis infiltrando 2/3 de la cuerda bucal izquierda que estaba fija, el ventrículo derecho y la banda ventricular hasta las aritenoides. Entonces ahí viene el ejemplo de la nasofibrolaringoscopía y de la tomografía. Ok, entonces estas son las diferencias entre el contorno que se habría hecho siguiendo las guías internacionales y siguiendo las guías francesas. En cuanto al CTB-P1, bueno, de color rojo, pues vemos al GTB. De color amarillo vemos al CTB-P1 en ambos. En la parte de arriba están las guías internacionales, en la parte de abajo están las guías francesas. El CTB-P1 va a ser similar para ambas guías. Va a incluir al espacio paraglótico izquierdo y derecho, la lámina izquierda y derecha del cartílago tiroides, la aritenoides derecha solamente, extensión mucosa y se excluyeron los músculos infrayoideos. La aritenoides contralateral y el yoides.
y por la expansión, pues se incluyó parte del cricoides y el espacio preepiglótico. Pero la diferencia pues ya comienza a verse más marcada a partir del CTBP2, que en este caso lo vemos de color amarillo, las guías internacionales, y de color azul, las guías francesas. Entonces, las guías internacionales hicieron una expansión de 10 milímetros al GTB y se excluyó el espacio aéreo, que pues aquí lo vemos. Se excluyó también el cuerpo vertebral. Se excluyeron los músculos infraioideos, que son los strap muscles o los músculos de collar, como lo quieran traducir. El músculo, el seno piriforme contralateral, perdón, y la región retrocricoidea y la aritenoides contralateral, contrario a la guía francesa, que pues fue una expansión tomando en cuenta también compartimentos. Entonces allí pues involucraron prácticamente a toda la laringe, incluyendo también la cavidad aérea, los músculos infraioideos, la aritenoides también del otro lado, ambos senos piriformes, el área retrocricoidea y parte de ambas valléculas. Entonces vemos que pues es un volumen pues más grande a comparación de las guías internacionales. Esta fue la comparación de la dosimetría para este único paciente. Aquí pues solamente están mostrando el primario y también muestran después las áreas ganglionares de riesgo. Entonces vemos que la dosimetría para ambos planes, bueno, estos planes fueron calculados con una técnica de BIMAT para una dosis alta de 70 grays y una dosis baja de 54.25 grays. Ok. Entonces, bueno, aquí en la tabla superior vemos la comparación entre la dosimetría de ambos pacientes. Vemos que el índice para el CTBP1 es de 0.99. Si es 1, pues sería el mismo. Entonces vemos que es prácticamente igual. El coeficiente DICE es una transposición o qué tanto se traspolan los volúmenes de tratamiento. Está en 0.9, entonces vemos pues aquí la similitud que les había mencionado. Sin embargo, para el CTBP2, midiéndolo en centímetros cúbicos, vemos que el radio se dispara hasta 2.31, o sea, hay una gran diferencia con un DICE de 0.6. También vemos que está muy alejado del 1, entonces vemos que la transposición de ambos volúmenes pues va siendo cada vez más baja en el volumen de bajo riesgo. Y comparando las coberturas para ambos PTBs, pues vamos a ver que en esta parte de la tabla solamente es la dosimetría para el tumor primario, y en la segunda parte de la tabla es la dosimetría para el tumor más las áreas ganglionares, y vemos que pues comparando el primario versus la dosimetría para ambas regiones, pues hay mayor disparidad en cuanto a la cobertura del tumor primario, comparándolo con ambos volúmenes de tratamiento. Algo que es importante mencionar es que en ambos planes el índice de homogeneidad fue el mismo, lo cual nos habla acerca de que no fue un error en el cálculo, sino que fue una diferencia provocada por el volumen de tratamiento. Y en cuanto a los órganos de riesgo, pues vemos, ya no lo coloqué, pero los órganos de riesgo pues tienen prácticamente las mismas restricciones si tomamos en cuenta ambos volúmenes. Sin embargo, si tomamos en cuenta solamente si se diera, por ejemplo, tratamiento al primario, vemos que con las guías francesas, los órganos de riesgo reciben una dosis prácticamente del 150%, comparándolo con el plan realizado siguiendo las guías internacionales. Bueno, entonces, presentando el caso clínico,
pues es un paciente de 74 años de edad con un cáncer glótico T3N0M0. Tiene antecedente de un hermano con cáncer de pulmón. Y bueno, es un paciente que tiene otras comorbilidades. La más importante, pues, es el tabaquismo, 6 cigarros al día, y también ingesta de alcohol. Este paciente inició su padecimiento en 2014 con disfonía evolutiva. Acudió a un médico particular, pensó que era una infección, le dio tratamiento con antibióticos, no mejoró. Acudió al INER, donde se realizó el diagnóstico y pues fue enviado al INCAN. Entonces este paciente en su primera vez del INCAN le hicieron una nasofibrolaringoscopía, encontraron una tumoración en la cuerda bucal izquierda que afectaba la comisura anterior, le mandaron a hacer estudios de extensión. Ellos mencionaron por el estudio de extensión que se trataba de una laringe temprana, por lo cual lo enviaron a una laringoscopía de suspensión más resección láser. Sin embargo, ya en el procedimiento, en la laringoscopía, se encontró que el tumor se extendía hacia los ventrículos, la cuerda izquierda ya estaba fija y lo retapificaron como un T3. Lo mandaron con nosotros para valorar quimio-radioterapia. Y bueno, este paciente recibió un tratamiento de 70.2 grays en 39 fracciones más 3 ciclos de cisplatino concomitante. Ya en el seguimiento, después de haber terminado el tratamiento con quimio-radioterapia, el paciente tenía una nasofibrolaringoscopía sin actividad tumoral. Y bueno, esta última consulta de radioterapia acudió a 30 meses después de haber terminado el tratamiento. Tolera la dieta, habla bien, no tiene adenopatías y se le inició levotiroxina por un hipotiroidismo subclínico por una TSH de 13.7. Entonces este paciente pues en estos momentos se encuentra libre de enfermedad. Entonces, bueno, la siguiente parte es el contorneo de este paciente siguiendo las guías internacionales. Entonces, aquí puse este recordatorio de lo que ya mencionamos, una extensión de 5 milímetros a partir del GTB y una expansión de 10 milímetros a partir del GTB, que va a incluir el cartílago tiroides en relación al GTB, parte del cricoides, todo el espacio preepiglótico, parte medial del seno piriforme, no se va a extender más allá del cartílago tiroides y no se va a extender fuera de la laringe hacia la orofaringe y tampoco va a incluir la pared posterior de la faringe. Entonces, tomando en cuenta estos límites... Germán, ¿y nos puedes comentar los niveles ganglionares que elegiste según las guías? Bueno, de este paciente se tendrían que contornear los niveles 2, 3 y el 4A, tomando en cuenta que si tuviera una extensión transglótica, se tendría que incluir el nivel 6. Entonces, este paciente le tocaría del 2 al 4A. Bueno, entonces, esta imagen es... me basé en el GTB que se contorneó para este paciente, que pues es toda la cuerda bucal izquierda, tomando la comisura anterior con esa consideración y con la consideración que se hizo que se tomó un poco del cartílago tiroides, sin embargo no se veía más extensión a través del cartílago tiroides, pues hice la expansión del GTB-P1, que es el contorno que vemos de color amarillo, en el cual solamente excluí los músculos infrayoideos. No me fui más allá de la extensión del borde superficial del cartílago tiroides. Excluí pues el espacio aéreo, no tomé el espacio la hipofaringe y pues nada más, esa fue prácticamente las únicas consideraciones. Y en cuanto a la expansión del CTB-P2, es el de color verde, se ve mejor, sí, se hizo la expansión de 10 milímetros a partir del GTB, excluyendo también lo mismo que se excluyó en el CTB-P1,
Sin embargo, aquí de manera intencionada me extendí hacia todo el espacio preepiglótico, que se ve mejor en la vista sagital, que es este espacio graso que se va a extender hasta el borde inferior del yoides. Se incluye también el seno piriforme, la pared lateral, lo que se alcanza pues a incluir a través de la expansión. Y pues aquí yo sí incluí parte del cricoides que se involucraba con la expansión. Eso no lo edité, lo dejé así. Pero sí excluí pues la hipofaringe y también de manera intencionada pues excluí también los músculos infrayoideos porque no tenían alguna extensión o alguna evidencia por imagen. Cabe mencionar que pues esta tomografía de este paciente en específico fue una tomografía de cortes de 5 milímetros que no fue contrastada, contrario a lo que habíamos mencionado. Entonces fue difícil delimitar pues o saber si en realidad no había involucro de ciertas estructuras, sobre todo cartílagos. Y bueno, estas fueron las expansiones de PTB que di mediante esos CTBs. De color azul es la expansión. Yo le di 5 milímetros de expansión a nuestros CTBs. De color azul es el PTB de riesgo alto y el de color rojo es el PTB de riesgo bajo, que pues tiene, es una expansión volumétrica en la cual no hay que hacer ninguna edición. La única edición que se hace para la planeación es cortar todo lo que salga del cuerpo. Y aquí pues ya no se hacen ediciones de espacio aéreo, ni músculos, ni nada. Es un PTB. Oye, Germán, ¿y qué dosis le hubieras dado a cada volumen? Pues el riesgo alto tiene que ir a una dosis de 70 grays y el riesgo bajo de por lo menos 60 grays o 59.4 me parece que es, con el 1.8 grays, pero no menos. Entonces, este paciente recibió una, pues, como caja laríngea, porque recibió tratamiento con 2 campos laterales. Aquí evalué el plan que se le otorgó al paciente. No hicimos una dosimetría del plan que contorneamos por pues, cuestiones complicadas que estamos viviendo en el hospital. Entonces, se evaluó el plan que se le otorgó al paciente, que fue como una caja laríngea. Aquí vemos más o menos en la vista sagital de este paciente los límites de los campos, pues no corresponden totalmente con lo que nos mencionó Eric en cuanto a la caja laríngea, pero bueno, pues fueron 2 campos laterales con cuñas. La dosis máxima fue de 70.2 grays, con 39 fracciones de 1.8 grays. Hacia el volumen alto, este paciente recibió tratamiento también hacia los niveles ganglionares. Este plan del paciente que se trató, incluyeron niveles desde el 2 hasta el 5 de ambos lados. Cosa, pues, sabemos que si incluimos el nivel 5 con campos laterales, pues va a ser difícil evadir los hombros. Aquí puse toda la dosis que estaba recibiendo el paciente, no fui hacia el 90%, 95%. Aquí dejé toda la dosis que recibía y vemos que pues los hombros están recibiendo bastante dosis de tratamiento. Esto es por haber intentado cubrir los niveles 5. Y algo que también es importante, este paciente se le hicieron reducciones de campo. Fue como el campo grande de tratamiento, que fueron 25 sesiones para llegar a un total de 45 grays. Fueron 45 en 25 a los niveles ganglionares y el primario, y después las otras últimas sesiones se le dieron ya solamente hacia el primario, hacia la caja laríngea. Y bueno, esto es lo que les mencionaba, ya cuando se hizo la reducción del campo, solamente se trató pues la caja laríngea. Este es el DBH, solamente para que puedan visualizar de color rojo, tenemos la estructura del primario, que también en este plan solamente se contorneó el GTB,
no se le dio expansión de CTB ni de PTB. Este es el GTB, que vemos que el 99% del volumen está recibiendo los 70.2 grays, y el que marcaron en el plan que se le otorgó al paciente como CTB, en realidad eran las áreas ganglionares, que reciben una dosis muy baja. Solamente el 68% de este volumen recibió los 45 grays, yéndonos hacia el 95%, que sería 42.7 grays, lo recibió el 71% del volumen, y el 90%, que son 40.5 grays, lo recibió 74% del volumen de los ganglios. Y en cuanto al índice de homogeneidad, que lo calculé con la fórmula que ya sabemos, el D2 menos el D98 sobre el D50, nos dio un índice de homogeneidad de 0.08. Entonces, ya sabemos que estos planes con 3D pues son altamente homogéneos, comparándolos, por ejemplo, con una IMRT o con un BIMAT. Y en cuanto a la restricción a los órganos de riesgo, solamente puse los que se contornearon en este plan. Entonces, pues fueron la médula con una Dmax de 50.3 grays. Lo que nos marca la ICRU 83 es que la médula espinal debería estar recibiendo una dosis por debajo, o bueno, un Dmax por debajo de los 45 grays. La parótida derecha está recibiendo una dosis media de 35 grays, y la parótida izquierda está recibiendo una dosis media de 33 grays. Lo que nos marca la ICRU 83 es que las parótidas deberían recibir una dosis media por debajo de 25 grays. Cosa que pues sabemos que al ser también un plan 3D, pues va a ser difícil, ¿no? Evadir las parótidas. Y pues tampoco tiene este paciente algunas otras estrategias de preservación de la salivación, porque sí se incluyeron los niveles 2 hasta la base del cráneo prácticamente. Y eso es todo en cuanto a la evaluación de este plan. Ok. Efraín, ¿algún comentario, alguna duda? Pues la verdad es que, bueno, quise que viéramos las guías internacionales, que es lo que tratan de homogeneizar las diferentes formas de pintar los sitios de cabeza y cuello. Como vimos, pues sí es como muy minucioso los detalles anatómicos que debemos de incluir. Y esto porque cuando tratamos con técnicas de intensidad modulada, pues lo que estamos haciendo es ya dejar algunas áreas sin tratamiento. Y si desconocemos la anatomía o el trayecto de la diseminación, pues tenemos mayor probabilidad de dejar zonas de tratamiento, y puede aumentar la falla o las fallas marginales con nuestra radiación. Cosa contraria que ocurre con las técnicas 3D, donde pues prácticamente todo lo estamos radiando. Hay que comentar pues que el control local es similar. La diferencia es con una intensidad modulada. Si lo hacemos bien, pues vamos a tener menos toxicidad al paciente. Entonces, pues sí es un poquito pues, minucioso estar recordando las estructuras específicas que se tienen. Y también pues me gustó la comparación con las guías francesas, porque como vemos ahí son volúmenes más grandes. Ahí utilizan por compartimentos. Prácticamente pues toda la laringe se trata, a diferencia de este paciente que fue un T3, que solo se trató una porción de toda la laringe. Y bueno, recordar las guías danesas, donde pues es algo muy, muy simple, no lo quise comentar, pues es una expansión de 5,5, y pues es una expansión geométrica a la misma distancia en todos los lados, pues básicamente, ¿no? Repasar bien la anatomía es algo muy importante y complicado. Ya creo que hasta estemos en ese consultorio de cabeza y cuello vamos a tener un poquito más de idea, pero pues al menos tener un poco más de noción de lo que estamos haciendo. ¿Algún comentario, doctor Maldonado, o algún otro R3?
Sí, estuvo muy bueno el taller, los felicito. Solamente recordar, pueden tratar cajas laringias y van a tener muy buen resultado. Pueden usar las guías francesas y van a tener buen resultado, las guías internacionales. Lo más delicado es el riesgo de fallas marginales. Entonces, si están iniciando en atender a estos pacientes, yo les sugeriría ser un poquito más inclusivos en, en cuanto a volúmenes. Solamente para recordar, el paciente que se comentó la semana pasada, pues efectivamente tardó un mes entre que se simuló y que iba a iniciar. Pues cuando fue a iniciar ya no le quedaba la máscara, se tuvo que volver a simular. Entonces, recuerden, en cabeza y cuello es muy importante ser prácticos, no, pues hacer las cosas lo más planeadas posibles y no dejar con que el inicio está al mes, ¿de acuerdo? Sería mi comentario, doctora Sandy, gracias. Yo tengo una pregunta específica. Bueno, ahorita revisando más a fondo el tema, pues recordar que un T2 de glotis puede tener tensión supraglótica y o subglótica. Entonces mi pregunta sería, considerando los factores de riesgo para diseminación linfática que tiene la supraglotis y bueno, también la subglotis, ¿considerarían también tratar este paciente que sería un T2N0, en este supuesto caso, transglótico con una caja laringea o meterían ya niveles ganglionares? En el T1 seguro no tratas cuello. En el T2 igual las posibilidades de extensión ganglionar son muy bajas. Yo tengo esa escuela T1 y T2, no trato de glotis, específicamente de glotis, no trato cuello. Pero ya un T3 sí incluyo los niveles ganglionares en riesgo. Pero T1 y T2 específicamente, yo no trato cuello, solamente el primario. Ok, gracias. Sí, sobre todo cuando ya estás hablando transglóticos, así solo es glotis, pues ya sabemos el principio de la diseminación ganglionar, ¿no? Entonces ahí pues no, pero ya hablando de transglóticos, igual que el doctor Maldonado, ¿no? O sea, dependiendo de la T, pero específicamente en transglóticos hay que tener más precaución, ¿no? Y una buena evaluación, que tengas tu tomografía con contraste reciente, que tengas estudios de extensión adecuados, ¿no? ¿Y alguna otra pregunta, alguien más? Eso sí es una recomendación muy importante. Antes de tomar una decisión, investiguen bien por vía endoscópica, por vía todos los métodos de imagen, para que puedan definir bien sus contornos. Si en el estudio de imagen más detallado, una resonancia, se ve mayor extensión, preferible quedarse largos que quedarse cortos. Hagan los planes hasta que tengan bien definidos sus estudios previos al inicio del tratamiento. Sería una recomendación muy importante. Sí, sobre todo, digo, aquí no he estado tanto en cabeza y cuello como Javier, pero cuando me tocó rotar en otro lado, estaba bien y creo que sería algo bueno que se pudiera implementar, que el de cabeza y cuello, cuando tenía un caso, llamaba al de radioterapia para que viera la laringoscopía directamente. Y yo creo que eso es algo que es muy bueno, porque no es lo mismo Así que es. veas la imagen a que veas directamente la laringoscopía. Entonces eso es algo que estaría muy bien, tanto que tuviéramos un laringoscopio nosotros ahí en radioterapia, En radioterapia. independientemente de lo que pase, que el de cirugía que los ve, cuando considera que no se va a operar o si tiene dudas, que nos llamara. Digo, sé que es algo logísticamente complicado, pero es algo que a mí me quedó mucho de pensar que si se pudiera hacer, nos ayudaría muchísimo. Un último comentario con este caso. Fue un T3N0M0 de glotis. Entonces, ¿cuáles son las opciones de tratamiento de este paciente? La laringectomía total lo cura. La resección láser que se hizo y posteriormente se dio radioquimio, creo que fueron muy buenas opciones. Preservó la función y está curado el paciente.
Y también específicamente en T3, cuando son tumores menores de 2.5 centímetros, no causan obstrucción de vía aérea, pueden ser candidatos solamente a tratamiento con radioterapia sola. Y también les va bastante bien. Una otra pregunta. Había leído que los T2 de glotis se pueden dividir, tienen movilidad conservada o disminuida, como un T2B, que les da mejor con quimio radio concomitante, siendo un T2 con movilidad limitada de cuerda. No sé cuál sea su comentario, doctor. Sí, igual. Ya cuando el uso de la quimioterapia yo no lo veo a discusión porque potencia el efecto de la radio. Entonces, en un T1 creo que sería agresivo y en un T2 con paresia de la cuerda, creo que potenciar el efecto de la radiación es muy bueno. Okay. Y yo nada más les quería compartir esta parte sobre todo del busto integrado, ¿no? Que lo consideren, obviamente es útil, incluso con quimioterapia se ha visto útil, y que hay diferentes fraccionamientos, porque creo que para los R1, pues a lo mejor ha sido un poco difícil entender esta parte. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí. Sí, doctora. Entonces, Lee, que ya sabemos que es la autora del libro y que es, pues, tiene un papel muy importante en las guías que ha hecho, pues maneja principalmente los fraccionamientos de 35 fracciones, y que tienen, aquí ya vienen, ¿no? CTB1, CTB2 y CTB3, ¿a cuánto iría, no? 70, 59,5 y 56, en 35 fracciones que nos da el CTB1 de 2, de 1,8 el otro, y de 1,66. Y hay otros que también son de 33 fracciones, que son como por ejemplo, 69,6, que es uno de los que mencionaban, y el otro de 54 de 33 fracciones, ¿no? De 1,64. Si ustedes van a la literatura van a encontrar más, pero el chiste es que chequen eso, o sea, que no vayan a simplemente dividir o usar el fraccionamiento estándar y dividirlo solamente en 35 fracciones. Todos estos estudios se han hecho por equivalencia radiobiológica. Entonces, si ustedes se van a ver las dosis que les dan cuando lo dan por fases, o sea, cuando lo dan secuencial, las dosis que se dan son un poco más grandes cuando se da con boost integrado, o sea, el 69,6 y el 54 son más que lo que usualmente damos en convencional. Entonces, nada más era para que también les quedara claro esta parte. Y pues nada más serían como los comentarios. Y para la caja laríngea, 2.25 Gray por sesión es el fraccionamiento con mejores resultados. Entonces, ahí sí ya no es fraccionamiento convencional. Sí, eso es muy importante para cuando vean la clase de evidencias, el artículo que habla el doctor, el de Yamasaki, me parece. Yamasaki. Ajá, revisen este artículo porque, sobre todo ahorita que estamos tratando de hipofraccionar todo, está bien sustentado y tiene mejores resultados, como menciona el doctor. Pues gracias a todos. Estuvo muy bueno el taller. Gracias. Gracias. ¿Me escuchas? Sí. Nada más que me pareció muy ilustrativo el caso clínico, sobre todo para establecer las diferencias con la IMRT y la importancia en cabeza y cuello. Como bien ya lo comentó Efraín, muy importante conocer las estructuras anatómicas, pero creo que vale mucho la pena establecer la técnica de la IMRT en cabeza y cuello porque nos da la oportunidad de mayor protección para los órganos de riesgo. Y también coincido, muy buen taller. Gracias. Muy bien. Gracias, buen día. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego, buen día. Buen día. Día. Bye. Bye. Adiós.